para dar una mirada en la cuenta pública, los anuncios, lo que quedó, lo que faltó y por supuesto lo que viene. Ya estamos a solo un par de semanas de las primarias, año de elecciones presidenciales, parlamentarias y más desafíos. Vamos a estar conversando de esto junto al senador y también presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Bárbara. Encantado de tener la posibilidad de conversar de todas estas cosas que están pasando. ¿Qué le pareció la cuenta pública ayer? A ver, la cuenta pública, siempre parto diciendo lo mismo. En primer lugar, me pareció larga, pero eso vale comentario para todos los presidentes que me ha tocado conocer. Ojalá fueran un poco más breves las cuentas. Pero dicho lo anterior, yo creo que la cuenta pública uno la puede dividir como en tres partes. Una primera parte que tuvo más que ver con reflexiones respecto de lo que le ha tocado gobernar, de ciertas decisiones, de por qué las tomó, que creo yo que en términos generales, Bárbara, fueron reflexiones acertadas. Me quedo, por ejemplo, para ejemplificarle a todos a quienes nos siguen, por ejemplo, cuando el presidente dice, mire, yo no creo que los procesos constitucionales, independientes que hayan sido rechazados, hayan sido un paso en falso o algo negativo para el país, porque de él podemos aprender. ¿Y qué es lo que podemos aprender? De que aun cuando tú tienes mayoría, no, eso no te da derecho a pasar aplanadora con el sector contrario, porque finalmente te chocas contra el sentido común de la ciudadanía chilena. Y yo creo que eso es una reflexión válida. Tanto en uno como en otro caso hubo una mayoría muy notoria en ambos consejos constitucionales que finalmente se chocó contra el sentido común de la ciudadanía. Así es que esa parte la considero correcta. Después, el presidente entra como en un valle, por así decirlo, en que se concentró más bien en datos, algunas medidas, no sé, el metro hasta el aeropuerto, fortalecer ferrocarriles, en fin, una serie de cosas de ese estilo, para terminar en lo que es más identitario, en lo que quiso marcar algunos puntos identitarios hacia su sector, que probablemente se han llevado el día de hoy buena parte de las luces de los comentarios, pero que creo yo que en general no van a producir nada más allá de este pequeño debate de los días posteriores a la cuenta pública, y que no representan, a mi juicio, el sentir mayoritario de los chilenos. Así que es una cuenta que tiene, como toda cuenta, luces y sombras, aciertos y desaciertos. Bueno, en base a lo que usted dice, las cosas que él mencionó, ¿a quién considera usted que le habló el presidente Boric en su cuenta pública? A ver, cuando le habla, vuelvo a decir, la reflexión primera es una reflexión naturalmente al país en su conjunto. Las medidas o propuestas, en fin, eh, le habla también, yo diría, a todos, pero me parece que sin lograr empatizar correctamente con esta angustia que sienten los chilenos en temas particularmente vinculados con seguridad. Y en esto lo digo porque el, el ánimo chileno, lo que están viviendo demasiados chilenos, no se soluciona con decir, mire, bajamos en tal estadística, mejoramos no sé qué cosa. Aquí hay un tema mucho más profundo que hay que saber mirar. Esto ya, la lucha contra el crimen organizado requiere mucho de operativo. Ya probablemente no pasa por tener una patrulla más o una patrulla menos de carabineros, sino que por una necesidad de implementación correcta del Ministerio de Seguridad, de trabajo interno, de gestión de lo que es el Ministerio de Seguridad, Carabineros de Chile, PDI, el Ejército donde está funcionando. En fin, hay ahí creo que el presidente mostró más ganas de mostrar algunos resultados que él puede considerar positivos, pero no logró empatizar con esa angustia que tiene muchísima gente. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el tema probidad, ética, honorabilidad. Es correcta la frase del presidente de decir, mire, yo en temas de ética, de probidad, no podemos jugar al empate. Esa es una frase, o sea, que hayas robado tú no significa que yo tenga derecho a robar.
que yo me haya saltado la ley acá no significa que tú tengas derecho a saltarte la ley allá. En eso podemos estar todos de acuerdo. Pero cuando ha habido tanto caso seguido que finalmente a la gente dice, bueno, pero aquí, ¿qué pasa? O sea, como que todos los que ejercen el poder, aunque sea un pedacito de poder, pareciera que abusan. Hay que hacer una cosa y hay que decir cosas, me parece, más contundentes que aquí no da para empate. Entonces, por ejemplo, ya que estamos, hoy día son las licencias médicas con pasaporte, ayer era Procultura, antes de ayer eran las otras fundaciones, Democracia Viva, y antes de ayer era Monsalve con todo lo que ha acarreado para este gobierno. Bueno, yo hubiera esperado, por ejemplo, ahí medidas concretas para terminar con esto que es casi un estímulo en el sector público para tomarse licencias sin ninguna consecuencia. Sin ninguna consecuencia. Tú te puedes ir en el sector público 3 meses con licencia, te van a pagar todo el sueldo, sin ningún descuento, sin tope. Además, los PMG, que son los premios de gestión, también te los vas a ganar, aunque no hayas ido ni un solo día. Entonces, eso es demasiado distinto a lo que ocurre en el sector privado, que creo que también hay que hacer mejoras en ese aspecto, pero estamos hablando de situaciones completamente distintas. Entonces, yo hubiera esperado más contundencia en empatizar con lo que está sintiendo la ciudadanía efectivamente, más allá de dar datos que justifiquen más o menos lo que ha sido la labor del gobierno en este tipo de cosas. Aquí hay un tema de gestión muy importante. Bueno, dentro de las críticas que se han hecho, se ha condenado, se ha criticado la falta o supuesta falta de anuncios en materia de seguridad y de economía. ¿Coincide usted? Pasan ambos, tiene mucho que ver con lo que yo digo que no basta en, el tema de seguridad, el tema de economía, el tema de llamémoslo, honorabilidad para hacer el trabajo público, no basta simplemente con dar cifras, de decir, mire, logramos esto, logramos. No, tiene que haber una propuesta más contundente, compromisos de gestión, de ver cómo, ya que tenemos un Ministerio de Seguridad nuevo, creo, por ejemplo, que ahí era una muy buena herramienta de especificar, de señalar cómo ese nuevo ministerio debiera colaborar mejor con Carabineros, con la PDI, con el Ejército, para efectivamente cambiar lo que es la dinámica del crimen organizado en Chile. En economía, eh, bueno, está bien, hizo menciones a el proyecto de permisología, pero no hay que poner todos los huevos en la canasta de una ley. Aquí en Chile, lo que probablemente tenemos una deformación, que es esperar mucho de las leyes. Pero la verdad de las cosas, Bárbara, para todos quienes hemos trabajado en el sector público, es que la gestión, la capacidad de tener jefaturas que motiven, que hagan que los funcionarios públicos se jueguen el pellejo y que sientan un compromiso con lo que pasa con el resto del país. Yo le llamo coloquialmente chicotear a los caracoles, hacer correr a los caracoles. Bueno, eso es lo que yo hubiera esperado, un compromiso mucho más fundamental que simplemente decir estamos sacando una ley de permisología. ¿Que ayuda? Obvio que ayuda. Pero me parece que faltó más fondo, más compromiso vital con quienes hoy día ven y viven cotidianamente que el Estado no ayuda en nada al emprendimiento. No ayuda en nada. Y eso es una triste situación de Chile. El Estado no es un amigo del emprendimiento, sino que es alguien que más bien entorpece, pone dificultades y evita muchísimas actividades que hoy día podríamos estar teniendo. Bueno, dentro de las cosas que anunció, una modificación profunda en Punta Peuco para que sea un penal tradicional, igual a los otros. ¿Qué le parece eso? Generó harto ruido. Eso es lo que yo llamo un anuncio identitario y que en realidad, en términos prácticos, no provoca nada. El propio ministro de Justicia reconoció de que Punta Peuco está absolutamente sobrepasado. Creo que está en 130% por ahí de capacidad. Hoy día escuchaba, creo que era Radio Bio Bio, que hacía un reporte. Punta Peuco ni siquiera tiene agua. Tiene que llevar agua en camiones aljibes. Pero finalmente,
yo creo que también aquí hay que es un punto que me gustaría poner. Yo soy de los que valora la transición a la democracia en Chile. Y la democracia en Chile pasó por determinados acuerdos. Y parte de esos acuerdos fue generar un penal, un recinto penal, para gente vinculada a las Fuerzas Armadas y de Orden que hubiese sido condenada por crímenes de derechos humanos. Y eso fue un compromiso y fue un acuerdo en 1995. Y yo soy partidario y me parece lógico y creo que esos acuerdos deben mantenerse en el tiempo. Entonces, esto me parece que es, de alguna manera, desandar los compromisos que se hicieron correctamente, no sirve de nada en términos prácticos y nuevamente es una señal identitaria que no tiene ningún efecto para el combate del crimen organizado, que es de verdad lo único que le interesa a los chilenos. Otro anuncio que también generó harto ruido porque había mucha expectativa, expectación respecto a qué iba a decir el presidente con las relaciones con Israel. Finalmente no cortó relaciones ni algo más drástico como pudo haber sido o se especulaba que podía ser, pero sí hizo varios anuncios en cuanto a incautar armas, tratar de hacer cambios en nuestros contratos para no depender tanto de Israel, crear un proyecto de ley, presentarlo pronto para que prohíba las importaciones de productos producidos en algunas zonas de Israel también o en territorio ocupado. ¿Qué le parece a usted eso? A ver, el presidente Boric, todos sabemos que tiene una mirada muy crítica hacia lo que Israel está haciendo hace ya bastante tiempo, particularmente en la franja de Gaza. Lo ha dicho en todos los tonos y por lo tanto, para mí no fue ninguna sorpresa que este tema lo abordara. Y a mí, en términos generales, me parece correcto que los presidentes de la República de cualquier país hagan todos los esfuerzos posibles por la paz, por generar condiciones internacionales, de agrupar países para que donde hay efectivamente violencia y violencia grave, como ocurre en esa zona del Medio Oriente, puedan ir generando condiciones para la paz. Paz para el pueblo palestino y también paz para el pueblo de Israel. Ahora, dicho eso, las medidas que él ha tomado, hay algunas que son propias de países democráticos cuando muestran desacuerdos. El presidente Boric retiró al embajador hace algunos años y mantiene un ministro consejero. Se mantienen los agregados comerciales en Israel y por lo tanto toda esa parte, la embajada sigue funcionando. Retiró los agregados militares. Creo yo que, bien, vale como gesto, pero debiera normalizarse también esa situación porque solo retirarlo creo que no es enteramente conducente. Las otras medidas son de muy escaso impacto. Decir que no importaremos, Chile no comprará bienes producidos en los territorios ocupados por Israel en Palestina, probablemente o son muy pocos o derechamente no existen y no sé cómo lo pueden fiscalizar tampoco. Pero creo que tienen más una Y además señal. es un proyecto de ley, o sea, tiene que Sí, presentarse, discutirse, aprobarse, o sea, incluso pero no creo que acta. tenga casi, miren, dejémoslo en que tiene un efecto acotadísimo efectivamente en el comercio. Ahora, lo que sí es algo, pero que no le va a tocar a él, en verdad, sino que si fuera una decisión de los presidentes que siguen en Chile, de decir quiero tener menos dependencia en términos de tecnología de armamentos para el país, eso es una decisión estratégica, pero que la verdad no le va a tocar a él ejercerla. Todos los contratos de armamento, lo sabemos perfectamente, son de muy largo plazo, son compras muy grandes que llevan aparejada asesoría tecnológica y técnica y de mantención durante muchísimos años. Así que esa es lo dejo como una declaración de intención, pero que en verdad no le va a tocar a él implementar de ninguna manera en los meses que le quedan de presidente. Así que Ahora, yo había mucha vuelvo. expectación en esto, no solo por lo que tenga que ver directamente con las relaciones con Israel, sino más bien por las posibles consecuencias que podría haber tenido una ruptura con Estados Unidos. Ya estábamos advertidos de que eso nos podía salir bien caro. Lo que pasa es que se especuló mucho en los días anteriores de que el presidente Boric anunciaría en esta cuenta presidencial el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Y probablemente a ti, Bárbara, también te llegaron y a muchos de los que nos están viendo le llegaron todo tipo de mensajes y que venían que esto lo había señalado.
creo que la inteligencia del ejército argentino, eran toda una... Bueno, son parte de las teorías conspirativas. La verdad, yo creo, nunca creí en esa posibilidad. En general, entre países democráticos no se quiebran relaciones, sino que se gestiona a través de del multilateralismo de la ONU, en fin, todo lo que existe en el mundo, Y sí, para implementar y tratar de apoyar, vuelvo a decir, la causa de la paz, que es mm, lo verdaderamente profundo. de hecho, ni siquiera se han roto Efectivamente, con haber, Venezuela, que ya no es una democracia. sí, haber quebrado relaciones traía muchas consecuencias, porque todos somos conscientes del vínculo de Israel con Estados Unidos, y por tanto, estas cosas uno tiene que ser prudente y tiene que mirar los intereses de largo plazo de Chile y hacerlos compatibles con la causa de la paz. Puede a veces no ser un ejercicio fácil, pero creo que es el ejercicio que debe hacerse. Bueno, hace rato se estaba especulando o mirando con atención qué pasa con la visa waiver. Hace un tiempo el gobierno había dicho que se resolvieron los problemas, pero en las últimas semanas hemos visto hartos problemas, cambios de aprobado a no aprobado, devolución, retorno de chilenos. Incluso el embajador de Chile en Estados Unidos dijo que sí, se ha enterado de varios casos, pero nadie sabe por qué. ¿Hay alguna noticia de por qué puede estar pasando eso? ¿O si una alerta de algo que puede ocurrir? Fíjate que tuvimos en Estados Unidos la semana Chile Day. pasada o antepasada, ya se me confunde, el Chile Day. A mí me tocó ir y me tocó renovar mi visa waiver e ir a Estados Unidos. Afortunadamente, yo no tuve problemas, pero dentro de los asistentes sí hubo gente que tuvo efectivamente problemas y ahí empezaron a surgir muchos testimonios. Incluso me tocó estar con gente que no son norteamericanos, pero que viven en Estados Unidos hace muchísimos años y que cada vez que entran al aeropuerto están teniendo que dar más explicaciones. En fin, Estados Unidos es claro que endureció su política migratoria. Quién entra, quién no entra, a quién le avisa, a quién no le avisa, pide mucho más explicaciones. Y es el mundo con el que nos tenemos que enfrentar. Esa es una decisión soberana de Estados Unidos, nos guste o no nos guste, pero creo que ese país, más allá de la opinión que uno pueda tener o no tener de su presidente, es un país que es importante para Chile. Es parte de nuestra cultura, de nuestro hemisferio occidental y por tanto es parte de las cosas que tenemos que evaluar, mantener correctas relaciones con ellas y cuando tenemos discrepancias tenemos que ser cuidadosos y sabios a la hora de ir a conversar, proponer mejoras y resolver los problemas que se puedan ir produciendo. Como usted, las primarias no van a participar, pero las vende, me imagino que las están siguiendo. El hecho de que el presidente haya hecho el llamado a que la gente vote en primarias, para algunos refleja que parece que hay poco interés todavía o que hay temor en el oficialismo de que vaya poca gente a votar. Bueno, me parece, Bárbara, que es bastante evidente de que la primaria oficialista no genera ningún fervor popular. Y yo creo que ellos mismos están conscientes y el llamado de anoche del presidente a participar en la primaria probablemente se enmarca dentro de esta preocupación profunda de que vaya a votar eventualmente poca gente. Me parece que no era el presidente el llamado a hacer Ese esta llamado, valga la declaración. redundancia. Para eso están los propios candidatos, están los partidos que legítimamente tienen inscritos a sus candidatos. Me parece que si bien el presidente puede decir que está preservando mecanismos democráticos, está bien, todo eso uno lo entiende, pero como solo está participando su sector, creo que era mejor que ese tipo de llamados lo hagan quienes están participando. Falta poco, es este mes la elección primaria, hemos visto en la última encuesta que Winter no parece despegar, que Janet Jara estaría haciendo la campaña más llamativa dentro de ellos, y Carolina Toá tampoco logra ir mucho más allá. Pero creo yo que parte de este poco entusiasmo es que la gente, la inmensa mayoría de los chilenos, tienen una posición tomada respecto de este gobierno y de los que representan la continuidad de este gobierno, y me parece que es demasiado claro las ganas de cambiar de signo político. Y por lo tanto, probablemente eso hace que no haya mayor motivación en las primarias oficialistas.
Desde el gobierno se volvieron a referir a su candidata Matei, la vocera la acusó de promover retroceso. Candidata Matei le pide que se quede callada. ¿Qué le parece? Pese a todos los comentarios que se han hecho, el gobierno ha sido bien crítico, y en particular con la candidata Matei, pero sigue. Mire, el gobierno normalmente concentra sus críticas en Evelyn Matei. ¿Y por qué las concentra en ella? Porque saben perfectamente que es Evelyn Matei la persona, la mujer que mejor opciones tiene, la que está llamada a a hacer que Chile efectivamente haga un cambio relevante. Es la única Debería, que ellos ven que debería ella el gobierno calificar, evaluar las propuestas de los candidatos más allá de que sea la más competitiva no para me ellos o parece. no, pero Esto, el gobierno acá juega para su lado. Eh, y si uno ve la declaración de la vocera, es tratar de ponerle pimienta al tema Punta Peuco, que es un tema que ya lo analizamos minutos atrás, Bárbara, que realmente no genera ningún cambio, no genera nada, pero tratan de recurrir una vez más a temas ya que están, me parece, bastante resueltos por la ciudadanía chilena. Así es que no le doy mayor importancia a ese tipo y, y ahora sí, de para debate cerrar. que Para no cerrar, resulta porque interesante. ya va de salida y en general siempre nos empezamos a anticipar Boric 2029. ¿Usted ve que eso es posible? Soy malo yo para jugar ¿cómo se dice? Adivinar o predecir el A futuro. adivinar, pero las mujeres, las brujas tienen como un vidrio Una, donde ven todas las cosas, ya una esfera de cristal una donde ven bola de el futuro. cristal ya, no, no la tiene. Eh, a ver, el presidente Boric, naturalmente que tiene un liderazgo relevante en su sector, a pesar de ser un gobierno no valorado por la mayoría de la ciudadanía, siempre ha tenido muy fiel un 28, 30, 32%, siempre alrededor de ese tercio, y por lo tanto yo creo que siempre va a seguir jugando un rol. Su vida en la política desde dirigente estudiantil, así que yo creo que va a seguir involucrado. ¿Con cuánto éxito? Eso se verá en el futuro, pero de que va a seguir involucrado, no tengo ninguna duda de que lo seguirá haciendo. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Bueno, muchas gracias, Bárbara, y por supuesto a todos los auditores de EMOL. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.